Hola, bienvenido a nuestro canal. Disfruta esta historia. La mañana que cambió todo comenzó como cualquier otra. El sol entraba tibio por la ventana de la cocina mientras Verónica preparaba café. Sus manos, acostumbradas a esa rutina de 12 años, se movían con precisión automática. Taza, azúcar, leche, siempre en ese orden. Mauricio bajó las escaleras ajustándose la corbata italiana que ella le había regalado en su último aniversario. Ni siquiera la miró a los ojos cuando le extendió una carpeta manila. Mi amor, necesito que firmes esto antes de que me vaya. Verónica secó sus manos en el delantal. La carpeta estaba abultada, llena de papeles con sellos oficiales. Letras pequeñas en inglés. Muchas páginas. Mauricio ya tenía el bolígrafo en la mano, señalando con impaciencia las líneas donde debía firmar. «¿Qué es?», preguntó ella, con esa voz suave que había perfeccionado durante años. La voz de la esposa que no cuestiona demasiado. «Papeles de rutina de la empresa, amor. Nada importante. Solo actualizaciones administrativas que requieren tu firma como accionista». Su sonrisa era perfecta, ensayada. «Ya voy tarde para una reunión. ¿Puedes firmar aquí, aquí y aquí?». Verónica tomó el bolígrafo. Sintió el peso del metal frío entre sus dedos. Miró los documentos sin realmente leerlos, como siempre hacía, como se esperaba que hiciera. Firmó en la primera página, luego en la segunda, y en la tercera. Mauricio observaba cada trazo con una intensidad que ella fingió no notar. Cuando terminó, él recogió los papeles con un movimiento rápido, casi ansioso. «Gracias, mi amor. Eres una joya». Le dio un beso en la frente, ese beso distante que ya no significaba nada. «No me esperes despierta. Tengo cena con inversionistas». La puerta se cerró. El motor de su Mercedes arrancó, y Verónica se quedó allí, de pie en la cocina, con el olor a café llenando el silencio. Algo no estaba bien. Lo había sentido en la prisa de Mauricio, en la forma en que evitó sus ojos, en el temblor casi imperceptible de sus manos al guardar los documentos. Antes de continuar con lo que sucedió, déjenme preguntarles, ¿desde dónde nos están escuchando en este momento? Me encanta saber quién me acompaña del otro lado. Sus mensajes y comentarios siempre llenan mi corazón de alegría. Ahora sí, volvamos a la historia de Verónica. Esa noche, cuando el reloj marcó las 2 de la madrugada y Mauricio aún no había regresado, Verónica bajó a su estudio. La puerta estaba cerrada con llave, como siempre, pero ella conocía el escondite de la llave extra, detrás del marco de la fotografía de boda que colgaba en el pasillo. Qué irónico. Allí estaban ellos, sonrientes, jóvenes, llenos de promesas que ahora sabían a ceniza. Encendió la computadora de Mauricio. No tenía contraseña para ella. Nunca la había necesitado porque Mauricio jamás imaginó que su esposa pudiera ser una amenaza. Encontró los documentos escaneados en una carpeta etiquetada como Transferencia VD, las iniciales de su nombre. Verónica Delgado. Abrió el primer archivo y comenzó a leer. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Las palabras en inglés se ordenaban en su mente con claridad perfecta, como lo habían hecho miles de veces durante sus años de estudio. Pero esta vez, cada palabra era un puñal. Transfer of Shares Agreement. Acuerdo de transferencia de acciones. The Undersigned. Verónica Delgado de Sandoval. Herbie Voluntarily Transfers. La abajo firmante. Verónica Delgado de Sandoval. Por este medio transfiere voluntariamente 300,000 shares corresponding to 35%, 300.000 acciones correspondientes al 35%, to Miss Daniela Márquez, effective immediately upon ratification, a la señorita Daniela Márquez, efectivo inmediatamente tras ratificación. Las manos de Verónica comenzaron a temblar. Dejó de leer. Respiró hondo. Luego siguió. Página tras página. Cláusula tras cláusula. Un documento perfectamente redactado para despojarla de todo lo que su padre había construido, todo lo que le había dejado como legado, sus acciones en Industrias Delgado, la empresa que había sido el orgullo de su familia durante 30 años, y el nombre, Daniela Márquez, la mujer que había visto en las últimas 3 cenas de la empresa, alta, segura de sí misma, con esa sonrisa que prometía mundos enteros. La nueva gerente de mercadotecnia que Mauricio había contratado hacía 6 meses.
la mujer que miraba a su esposo con una familiaridad que iba mucho más allá de lo profesional. Verónica cerró la laptop con cuidado, como si un movimiento brusco fuera a quebrar algo más que la pantalla. Se quedó sentada en la oscuridad del estudio, rodeada por los diplomas de Mauricio, sus premios, sus fotografías con empresarios importantes. En ninguna de esas fotos estaba ella. Nunca había sido parte de ese mundo, aunque llevara su apellido. Las lágrimas llegaron entonces, silenciosas, calientes, cayendo sobre sus manos entrelazadas. Pero no lloró por Mauricio. Hacía mucho que había dejado de amarlo, aunque no se había atrevido a admitirlo ni siquiera a sí misma. Lloró por los 12 años perdidos, por la mujer que había sido y que había enterrado, por su padre, que había confiado en que Mauricio cuidaría de su hija y de su empresa. Su padre. El recuerdo llegó nítido, doloroso. 5 años atrás, en su lecho de muerte, tomando la mano de Verónica con una fuerza que desmentía su fragilidad. «Mija, estas acciones son tuyas. No dejes que nadie te las quite. Son tu seguridad, tu independencia. Prométemelo». «Te lo prometo, papá». Había roto esa promesa con un bolígrafo y 3 firmas descuidadas esa misma mañana. Pero mientras permanecía allí sentada, algo comenzó a cambiar dentro de ella. La tristeza se transformó en algo más sólido, más frío, más peligroso. Mauricio no la conocía. Nunca la había conocido realmente. Para él, ella era la esposa decorativa. La que servía el café en las reuniones, la que sonreía en las fotografías, la que firmaba donde le decían sin preguntar. Lo que Mauricio no sabía, lo que nadie en su vida actual sabía, era quién había sido Verónica antes de convertirse en la señora Sandoval. Se levantó del escritorio y subió a su habitación. Del fondo de su closet, detrás de las cajas de zapatos que nunca usaba, sacó una caja de cartón sellada con cinta adhesiva vieja. La abrió con cuidado. Dentro estaban sus diplomas: licenciatura en lenguas modernas, maestría en traducción e interpretación, certificados de competencia en 5 idiomas: inglés, francés, italiano, portugués y mandarín. Había sido la mejor de su clase. Brillante, le decían sus profesores, destinada a grandes cosas, pero entonces conoció a Mauricio en una conferencia donde ella trabajaba como intérprete. Él quedó fascinado con aquella mujer hermosa y callada que tomaba notas en silencio. Le pidió su número. La llamó todos los días durante un mes. La cortejó con flores, cenas, promesas de una vida sin preocupaciones. Y ella, cansada de trabajar doble turno, cansada de la soledad de su pequeño departamento, cansada de luchar sola después de que su madre muriera, aceptó la propuesta de matrimonio. Mauricio le pidió que dejara de trabajar. «Una esposa mía no necesita trabajar», dijo con orgullo, y ella guardó sus diplomas en una caja y se convirtió en otra persona. Ahora, sosteniendo esos diplomas bajo la tenue luz de la lámpara, Verónica tomó una decisión. No iba a ser la víctima. No iba a gritar ni hacer escenas. Iba a ser estratégica, calculadora, paciente. Iba a darles a Mauricio y a su amante exactamente lo que esperaban, a la esposa tonta que no sospecha nada. Y cuando estuvieran más confiados, cuando creyeran que habían ganado, entonces actuaría. A la mañana siguiente, Verónica preparó el desayuno como siempre: huevos revueltos, pan tostado, jugo de naranja. Mauricio bajó con el mismo traje de ayer. No se había cambiado. Definitivamente no había dormido en casa. El perfume en su camisa era inconfundible, dulce, femenino, joven. «Buenos días, amor», dijo Verónica sirviendo el café. «Buenos días». Mauricio evitó su mirada, concentrándose en su teléfono. «¿Cómo estuvo tu cena de anoche?» «Larga, aburrida. Ya sabes cómo son estas cosas». Mentira. Verónica lo supo por la forma en que sus dedos apretaron el celular, por el pequeño músculo que se tensó en su mandíbula. Conocía cada uno de sus gestos después de 12 años, aunque él no conociera ninguno de los suyos. «Por cierto», dijo Mauricio, guardando el teléfono, «en 2 semanas hay junta de accionistas. Necesitarás asistir. Es importante que estés presente». «¿Yo? Pero si nunca voy a esas juntas». «Esta vez es diferente. Hay cambios importantes en la estructura accionaria. Tu presencia es necesaria». Una pausa. «Solo tendrás que estar ahí. Yo me encargo de todo lo demás».
Por supuesto que se encargaría. Necesitaba que ella estuviera presente para formalizar el robo, para que los otros accionistas vieran que ella aceptaba voluntariamente la transferencia, para que todo pareciera legal y transparente. Está bien, respondió Verónica con docilidad. Si tú dices que es importante. La sonrisa de alivio de Mauricio fue tan evidente que casi resultaba patética. Se levantó, le dio otro de esos besos en la frente que ya no significaban nada, y salió de la casa silbando. Verónica esperó hasta que el sonido del motor se perdió en la distancia. Entonces sacó su teléfono y marcó un número que no había llamado en años. Al tercer tono, una voz familiar respondió. «Diga». «Laura, soy Verónica». Hubo un silencio sorprendido al otro lado de la línea. Laura Mendoza había sido su mejor amiga en la universidad. Habían estudiado juntas, se habían graduado el mismo día, habían soñado juntas con cambiar el mundo. Luego Verónica se casó y poco a poco se alejó de todos sus amigos. Mauricio nunca lo había pedido explícitamente, pero lo había logrado de todas formas, con comentarios sutiles sobre lo ocupado que estaba, sobre cómo las amigas de antes de casarse no entendían la nueva vida de Verónica, sobre cómo era mejor enfocarse en la familia. «¿Verónica? Dios mío, ¿cuánto tiempo ha pasado?» «Demasiado. Laura, necesito tu ayuda. Es urgente». La voz de Laura cambió de inmediato. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?» «No, no lo estoy, pero necesito que nos veamos en persona. ¿Puedes hoy?» Se encontraron en una cafetería del centro, lejos de los lugares que Verónica frecuentaba. Laura llegó con su portafolio de abogada, con su traje impecable y su expresión preocupada. Se abrazaron, y Verónica tuvo que contener el llanto. ¿Cuánto había extrañado esto? La amistad real, la conexión humana sin máscaras. «Cuéntame qué pasa», dijo Laura, tomando sus manos sobre la mesa. Verónica le mostró los documentos. Le contó todo, las firmas que había hecho sin leer, el descubrimiento nocturno, Daniela Márquez, los últimos 6 meses de mentiras. Laura leyó cada página en silencio, y Verónica pudo ver cómo la ira profesional se mezclaba con la furia personal de una amiga traicionada. «Esto es fraude, Verónica. Transferencia de acciones mediante engaño. Firmaste bajo falsa representación. Es completamente anulable». «Lo sé, pero no quiero anularlo todavía». Laura levantó la vista sorprendida. «¿Qué? Quiero esperar hasta la junta. Quiero que se sientan seguros, que crean que lo lograron, y entonces quiero verlos caer». Laura estudió su rostro. Vio algo allí que no había visto en años. Determinación. Fuego. La Verónica que había conocido en la universidad. La que nunca se rendía. La que peleaba por lo que era justo. «Está bien», dijo Laura lentamente. «Pero vamos a hacerlo bien. Necesito que me des permiso para investigar todo. Los estatutos de la empresa, los procedimientos de transferencia, cualquier irregularidad. Vamos a construir un caso tan sólido que cuando caigas sobre ellos, no puedan levantarse». Durante los siguientes 14 días, Verónica vivió una doble vida. En casa, era la esposa sumisa de siempre. Preparaba comidas, limpiaba, sonreía cuando Mauricio llegaba tarde con olor a perfume ajeno. Asentía cuando él hablaba de la importante junta que se acercaba. Incluso preparó una cena especial cuando Mauricio anunció que Daniela sería ascendida a vicepresidenta de Mercadotecnia. Esa noche, la madre de Mauricio, doña Carmela, vino a cenar. Una mujer de 60 años con perlas siempre alrededor del cuello y desdén siempre en su mirada cuando veía a Verónica. Nunca había considerado que la hija de un empresario provinciano fuera suficiente para su hijo. Durante la cena, mientras Verónica servía el vino, doña Carmela comentó con su voz aguda: «Esta muchacha Daniela sí que sabe de negocios. La vi en la última reunión del club. Brillante, sofisticada. Justo lo que la empresa necesita, no como otras que solo sirven para decorar la casa». El silencio que siguió fue denso. Mauricio tosió incómodo, mirando su plato. Verónica simplemente sonrió. Llenó la copa de su suegra hasta el borde y se sentó en silencio a comer su ensalada. Pero en su mente estaba guardando cada palabra, cada insulto, cada desprecio. Todo sería recordado. Laura trabajaba incansablemente en paralelo. Consiguió copias de los estatutos corporativos de Industrias Delgado.
Estudió cada cláusula de transferencia de acciones. Descubrió que según los estatutos originales, cualquier transferencia de más del 10% de las acciones requería aprobación unánime del Consejo Directivo. Mauricio había pasado por alto ese detalle, o había contado con que nadie lo notaría. Error fatal. Además, Verónica había comenzado a documentar todo. Grabaciones de conversaciones, fotografías de Mauricio saliendo de restaurantes con Daniela, mensajes de texto que encontró en su iPad, donde Mauricio había olvidado cerrar sesión. Cada pieza de evidencia se acumulaba como munición para la batalla final. Una noche, 3 días antes de la junta, Verónica escuchó a Mauricio hablando por teléfono en su estudio. La puerta estaba entreabierta. Ella subió las escaleras con su teléfono en la mano, grabando cada palabra. «Daniela, tranquila. Todo está listo». La voz de Mauricio sonaba relajada, confiada. «El viernes se formaliza la transferencia en la junta. Las acciones serán tuyas. Tú y yo seremos los socios mayoritarios de Industrias Delgado». Verónica se quedó paralizada en el pasillo oscuro, conteniendo la respiración, con el teléfono grabando en su mano temblorosa. «Sí, amor, ya sé. Han sido meses de planificación, pero valió la pena». Una pausa mientras escuchaba. Verónica no entiende ni jota de inglés, ni de negocios. Firmó los documentos sin siquiera preguntar qué decían. Como siempre hace, como el animalito domesticado que es. La risa que siguió fue lo que más dolió. No fue una risa cruel o malvada. Fue peor. Fue una risa genuina, divertida, como si la estupidez de su esposa fuera la cosa más entretenida del mundo. La risa de un hombre que había compartido su cama durante 12 años, pero que nunca había visto realmente quién era ella. 12 años casado con ella, sí. 12 largos años. Su voz se volvió más suave, casi melancólica. Pero fue útil mientras duró. Su herencia nos abrió puertas que yo nunca habría podido abrir solo. Las conexiones de su padre me dieron el puesto de director general cuando apenas tenía 30 años. Sus acciones me dieron credibilidad frente al consejo directivo. Todos me respetan porque soy el yerno del gran Ernesto Delgado. Irónico, ¿no? Verónica cerró los ojos. El nombre de su padre en los labios de Mauricio sonaba como una blasfemia. Papá había confiado en él. Le había entregado su empresa, su legado, la vida que había construido con tanto esfuerzo. Y Mauricio lo había usado como escalera. Ahora que tenemos todo en su lugar, es momento de que cada uno siga su camino. Ella puede quedarse con la casa, con el nombre, con el papel de víctima si quiere. Nosotros tendremos el verdadero poder, el dinero, el control de la empresa. ¿Que si pienso en nosotros? La voz de Mauricio se volvió íntima, casi cariñosa. Por supuesto, mi amor. Cuando esto termine, tú y yo nos vamos a Europa. 2 meses recorriendo Italia y Francia. Ya reservé el hotel en Roma, la suite con vista al Coliseo que tanto querías. Lejos de todo esto, lejos de ella. Italia. Verónica había soñado con ir a Italia desde niña. Le había suplicado a Mauricio durante años que fueran. Siempre había una excusa. Demasiado trabajo. Mal momento. Mejor el próximo año. Y ahora iba a ir con Daniela. No, no sospecha nada. Verónica es simple. La palabra salió con una mezcla de condescendencia y fastidio. Dulce, obediente, pero simple. En 12 años nunca ha cuestionado nada. Ni mis horarios, ni mis viajes, ni mis decisiones. Es como un mueble bonito que decora la casa pero que no piensa ni opina. No va a empezar ahora. Simple. Obediente. Como un mueble. Las palabras se clavaron en el corazón de Verónica como cuchillos helados. Se vio a sí misma a través de los ojos de Mauricio. La mujer que preparaba el café exactamente como a él le gustaba. La que planchaba sus camisas en silencio. La que sonreía en las fotografías de las cenas de gala. La decoración perfecta para un hombre ambicioso. Te amo también, Daniela. Pronto estaremos juntos. Solo faltan 3 días. 3 días y seremos libres. Tú y yo, como siempre debió ser. Verónica detuvo la grabación con dedos temblorosos. Se alejó de la puerta con pasos silenciosos, como un fantasma en su propia casa. Subió a su habitación, cerró la puerta con seguro, y solo entonces se permitió derrumbarse. Se sentó en el suelo, con la espalda contra la puerta, y lloró. Lloró por la mujer que había sido. Por los sueños que había enterrado en esa caja junto con sus diplomas.
por el tiempo perdido, por la confianza traicionada, por las palabras de amor que nunca habían sido verdad. Pero sobre todo, lloró por su padre, por la promesa rota, por las acciones que él había dejado para su seguridad, para su independencia, y que ella había firmado sin pensarlo. Papá había sabido. De alguna manera, en su lecho de muerte, había sabido que Verónica necesitaría esa protección, y ella había fallado. «Perdóname, papá», susurró al vacío de la habitación oscura. «Perdóname por ser tan ciega, por ser tan tonta, por defraudarte». Se quedó allí, en el suelo, hasta que las lágrimas se secaron y quedó solo el vacío. Un vacío frío y limpio. Y en ese vacío, algo comenzó a crecer. No era tristeza, no era dolor. Era algo mucho más peligroso. Era claridad. Se levantó del suelo, se lavó la cara en el baño y se miró al espejo. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Su rostro mostraba cada uno de sus 37 años. Pero en esos ojos también había algo nuevo, o quizás algo muy viejo que estaba despertando después de un largo sueño. Fuego, determinación, poder. Secó sus lágrimas con una toalla y guardó el teléfono en el bolsillo de su bata. Esa grabación sería su as bajo la manga, la evidencia irrefutable de la conspiración, las palabras exactas que Mauricio había usado para describirla. Simple, como un mueble, útil mientras duró. En 3 días, el viernes en la junta de accionistas, todos descubrirían quién era realmente Verónica Delgado. Y no sería la mujer simple que Mauricio había descrito. Sería la mujer que su padre había criado. La mujer que había ganado 5 certificaciones de idiomas con honores. La mujer que se había enterrado, pero que nunca había muerto del todo. A la mañana siguiente, Verónica despertó antes que Mauricio. Se duchó. Se vistió con uno de sus vestidos más suaves y femeninos. El rosa pálido que Mauricio decía que la hacía ver dulce e inocente. Perfecto. Bajó a preparar el desayuno. Huevos revueltos, exactamente como a él le gustaban. Pan tostado, ni muy dorado ni muy pálido. Jugo de naranja recién exprimido. Cuando Mauricio bajó, ella le sonrió con la misma dulzura de siempre. «Buenos días, amor. El café está listo». «Buenos días». Mauricio la besó en la mejilla distraídamente, ya concentrado en su teléfono. Probablemente mensajes de Daniela. «¿Todo bien en el trabajo?» «Sí, sí. Solo preparativos para la junta del viernes. Ya sabes, asuntos aburridos de la empresa. Nada que deba preocuparte». «Nada que deba preocuparme», pensó Verónica, sirviendo el jugo de naranja con mano firme. «Solo el robo de mi herencia. Solo la traición de mi esposo. Solo la destrucción del legado de mi padre. Nada importante para la cabecita simple de tu esposa. Por cierto», continuó Mauricio, untando mantequilla en su pan, «necesitarás venir a la junta el viernes. A las 10 de la mañana en la sala de juntas principal de Industrias Delgado. Es muy importante que estés presente». «¿Yo? Pero si nunca voy a las juntas de accionistas. Siempre dices que son aburridas». «Esta vez es diferente. Hay cambios importantes en la estructura de la empresa. Como accionista mayoritaria, tu presencia es obligatoria. Es un requisito legal». Hizo una pausa, observándola con esa expresión que había perfeccionado. Interés fingido, paciencia forzada. «Solo tendrás que estar allí sentada. Yo me encargaré de todo lo demás. No tendrás que decir nada ni hacer nada complicado. Te lo prometo». Por supuesto que no. Solo tenía que estar allí como testigo muda de su propio despojo, como la firma decorativa que legitimara el fraude frente a los otros accionistas, como la esposa obediente que aceptaba sin entender lo que su inteligente esposo decidiera por ella. El plan perfecto, limpio, legal en apariencia. «Está bien», respondió Verónica con la voz más suave que pudo lograr. «Si tú dices que es importante, allí estaré. Sabes que siempre confío en tu criterio». La sonrisa de Mauricio fue de alivio puro. Sus hombros se relajaron visiblemente. «Eres un amor, Verónica. De verdad. No sé qué haría sin ti». Se levantó, ajustándose la corbata frente al espejo del comedor. «No me esperes para cenar. Tengo reuniones hasta tarde toda la semana». Reuniones. El eufemismo favorito de Mauricio para sus encuentros con Daniela. Pero Verónica solo asintió. Le dio un beso de despedida en la mejilla y lo vio salir por la puerta. Cuando el sonido del Mercedes se perdió en la distancia,
Sacó su teléfono y llamó a Laura. «Es en 3 días, viernes a las 10 de la mañana». «Perfecto». La voz de Laura sonaba feroz, lista para la batalla. «Tengo todo preparado, Verónica. Los estatutos originales de la empresa, las irregularidades en el proceso de transferencia, evidencia documental de que la firma fue obtenida mediante engaño. Cuando termines de hablar en esa junta, van a desear nunca haberte conocido». «Laura». La voz de Verónica se quebró ligeramente, mostrando por primera vez en días la vulnerabilidad que escondía. «Tengo miedo». «Lo sé, mi amor. Lo sé. Pero también eres la mujer más valiente que conozco. ¿Recuerdas en la universidad cuando defendiste tu tesis frente a ese panel que intentó rechazarte por ser mujer? ¿Recuerdas cómo los hiciste pedazos con tu brillantez? Esa mujer sigue dentro de ti. Solo la has mantenido dormida. ¿Y si me equivoco? ¿Y si lo arruino todo? No vas a equivocarte. Y no estarás sola. Yo estaré allí contigo. Cada paso del camino. Te lo prometo». Los siguientes 3 días pasaron en una extraña mezcla de lentitud tortuosa y velocidad vertiginosa. Verónica ensayaba mentalmente lo que diría. Revisaba los documentos una y otra vez, hasta que cada cláusula, cada palabra en inglés, estaba grabada en su memoria. Escuchaba la grabación de Mauricio hasta que podía recitar cada frase cruel de memoria. Se preparaba para la batalla de su vida. Mauricio, inconsciente del huracán que se avecinaba, estaba cada vez más ausente. Llegaba pasada la medianoche, salía antes del amanecer, pasaba horas encerrado en su estudio hablando en susurros por teléfono. Verónica lo observaba moverse por la casa como un extraño, este hombre que había sido su esposo pero que nunca había sido realmente su compañero. El jueves por la noche, la víspera de la junta, sucedió algo inesperado. Mauricio llegó temprano, a las 7. Traía flores, rosas rojas, 2 docenas de ellas, caras y perfectas. Las sostuvo hacia Verónica con una sonrisa que pretendía ser encantadora. «Pensé que podríamos cenar fuera esta noche», dijo. «Para celebrar». «¿Celebrar qué?», preguntó Verónica, tomando las flores con manos que no temblaron. «Nuestro aniversario, por supuesto. 12 años mañana. ¿Cómo podría olvidarlo?». Verónica parpadeó. Había estado tan consumida por la preparación para la junta que había olvidado por completo que su aniversario de bodas caía en viernes. Qué cruelmente apropiado. El día que Mauricio planeaba robarle todo sería el mismo día que marcaba 12 años de un matrimonio construido sobre mentiras y manipulación. «Tienes razón», respondió, forzando una sonrisa. 12 años. Qué rápido pasa el tiempo. Vístete con algo bonito. Reservé mesa en Giovanni's, el mismo restaurante de nuestra primera cita. Giovanni's, el restaurante italiano donde Mauricio la había llevado hace tantos años, cuando ella todavía creía en cuentos de hadas y finales felices, cuando todavía creía que él la amaba. ¿Qué sentido del teatro tenía Mauricio? Qué perfectamente planeado estaba todo. Verónica subió a cambiarse. Se puso un vestido negro simple, elegante. Se maquilló con cuidado, ocultando las ojeras de las noches sin dormir. Se miró al espejo y vio a una extraña, una mujer en el precipicio de algo. ¿Justicia? ¿Venganza? ¿Libertad? El restaurante estaba lleno, con velas en cada mesa y música suave de violín. Mauricio había reservado la misma mesa junto a la ventana donde habían cenado en aquella primera cita. Pidió vino caro, Barolo, el favorito de Verónica, o al menos el que él creía que era su favorito. Nunca le había preguntado realmente. Ella prefería el Chianti. «Por nosotros», brindó Mauricio, levantando su copa. «Por 12 años maravillosos, por muchos más que vendrán». Verónica chocó su copa contra la de él. El sonido del cristal resonó como una campana fúnebre. «Por nosotros», repitió, y bebió el vino que sabía amargo en su lengua. Durante la cena, Mauricio estuvo encantador. Habló de recuerdos del pasado, de su luna de miel en Cancún, de la primera casa que compraron juntos, de momentos que sonaban hermosos en palabras, pero que Verónica recordaba de manera diferente. La luna de miel donde él pasó la mitad del tiempo atendiendo llamadas urgentes de trabajo. La casa que él eligió sin consultarle realmente su opinión. «¿Recuerdas cuando te propuse matrimonio?», preguntó Mauricio, tomando su mano sobre la mesa. «En la terraza del Hotel Presidente, con vista a toda la ciudad.
Estabas tan hermosa esa noche, y cuando dijiste que sí, supe que era el hombre más afortunado del mundo. Verónica recordaba cómo había llorado de felicidad, cómo había creído cada palabra, cómo había pensado que finalmente había encontrado su lugar en el mundo, alguien que la amaría, que la protegería, que la vería. Qué ingenua había sido. Ha sido un honor ser tu esposa, dijo, y las palabras eran verdad y mentira al mismo tiempo. Había sido un honor llevar el apellido de su padre. El resto había sido una prisión dorada. Cuando regresaron a casa esa noche, Mauricio la abrazó en la entrada. Gracias por estos 12 años, Verónica. Gracias por ser tan fácil de amar. Fácil. Otra palabra que dolía. Fácil de engañar. Fácil de manipular. Fácil de despojar de todo lo que tenía valor. Yo también te agradezco, respondió Verónica, y se preguntó si él podía escuchar la ironía en su voz. Aparentemente no. Mauricio sonrió, le dio un beso en la frente y subió a su estudio a revisar unos papeles para mañana. Verónica se quedó sola en la sala. Se quitó los zapatos, se sirvió una copa de agua y se sentó en el sofá, mirando las fotografías de bodas que colgaban en la pared. 12 años condensados en marcos de plata. Una historia de amor que nunca había existido realmente. Mañana todo cambiaría. Para bien o para mal, pero cambiaría. Se fue a dormir temprano esa noche, pero el sueño no llegó fácilmente. Se quedó despierta en la oscuridad, pensando en su padre, en Laura, en la mujer que había sido y en la mujer que sería mañana. Pensó en Mauricio y Daniela, probablemente festejando ya su victoria. Pensó en las palabras que diría, en los rostros que vería cuando hablara. Finalmente, cerca de las 3 de la madrugada, el sueño llegó, y cuando despertó al amanecer, lo hizo con una claridad y una calma que no había sentido en semanas. Era viernes, el día de la junta, el día de la verdad. El viernes amaneció frío y despejado. Verónica se despertó a las 6 de la mañana, mucho antes de que sonara la alarma. Se quedó un momento en la cama, mirando el techo, sintiendo el peso de lo que vendría. Mauricio dormía a su lado, ajeno a todo, respirando profundamente. Parecía tan tranquilo, tan seguro de su victoria. Se levantó sin hacer ruido y se dirigió al baño. Se duchó con agua caliente, dejando que el vapor la envolviera. Mientras el agua caía sobre su cabeza, cerró los ojos y pensó en todo lo que había soportado. 12 años de ser invisible. 12 años de sonreír cuando debía hablar. 12 años de esconder quién era realmente. Hoy, todo eso terminaba. Se secó, se envolvió en su bata y caminó hacia su closet. No eligió uno de los vestidos suaves y femeninos que Mauricio prefería. En cambio, sacó un traje sastre gris oscuro que había comprado años atrás, pero nunca había usado. Cuando lo compró, Mauricio había fruncido el ceño. Es demasiado masculino, demasiado serio. No te favorece. Hoy era perfecto. Se lo puso con cuidado. La falda le llegaba justo debajo de las rodillas, profesional pero elegante. La chaqueta tenía corte impecable, estructurado. Se miró al espejo. La mujer que la miraba de vuelta no era la esposa sumisa de Mauricio Sandoval. Era Verónica Delgado, hija de Ernesto Delgado, licenciada en lenguas modernas, maestra en traducción e interpretación. Se maquilló con precisión. Nada exagerado, pero tampoco tímido. Delineador que hacía sus ojos más grandes, más penetrantes. Labial rojo oscuro que decía, «Estoy aquí, y no me pueden ignorar». Recogió su cabello en un moño bajo, elegante, que dejaba ver completamente su rostro. Cuando bajó a la cocina, Mauricio ya estaba allí, tomando café y revisando documentos. Levantó la vista cuando ella entró, y Verónica vio el destello de sorpresa en sus ojos, casi de disgusto. «¿Qué es eso que llevas puesto?» «Un traje. Para la junta. Dijiste que era importante, así que quise verme apropiada». Mauricio frunció el ceño. «Es un poco formal, exagerado. No necesitas impresionar a nadie, Verónica. Solo estarás allí sentada. Aún así, quiero representar bien a la familia Delgado». Algo pasó por el rostro de Mauricio ante la mención del apellido de ella. Irritación, incomodidad, pero se recuperó rápido, forzando una sonrisa. «Como quieras. Nos vamos en 20 minutos».
El viaje a las oficinas de Industrias Delgado fue silencioso. Mauricio conducía concentrado, revisando mensajes en los semáforos, probablemente coordinando con Daniela. Verónica miraba por la ventana, viendo pasar la ciudad. Cada cuadra que se acercaba al edificio de su padre era una cuenta regresiva. El edificio de Industrias Delgado era impresionante. 10 pisos de vidrio y acero en una de las mejores zonas de la ciudad. Su padre lo había construido desde cero, empezando con una pequeña fábrica y convirtiéndola en un imperio. Verónica recordaba venir aquí de niña, tomada de la mano de su papá, mientras él la llevaba a conocer las oficinas. «Algún día, mija, todo esto será tuyo», le había dicho. «Cuídalo bien». No lo había cuidado. Lo había entregado sin luchar, pero hoy iba a recuperarlo. Entraron al edificio. El guardia de seguridad saludó a Mauricio con respeto, apenas notando a Verónica. Subieron al 10º piso en el elevador. Mauricio revisaba su teléfono obsesivamente. Verónica respiraba profundo, calmando sus nervios. «Recuerda», dijo Mauricio mientras salían del elevador, «solo tienes que estar presente. Yo manejo todo. ¿De acuerdo?» «De acuerdo», respondió Verónica con voz suave. Por última vez, la voz de la esposa obediente. La sala de juntas era enorme. Una mesa larga de caoba oscura rodeada de sillas de cuero negro. Ventanas del piso al techo con vista a toda la ciudad. En las paredes, fotografías de la historia de la empresa. Y allí, en el centro, la foto de su padre cortando el listón en la inauguración del edificio. Verónica sintió un nudo en la garganta. Ya había varias personas sentadas. El contador de la empresa, el licenciado Ramírez. 2 miembros del consejo directivo que Verónica reconoció vagamente de las cenas de gala. Y allí, al final de la mesa, estaba ella, Daniela Márquez. Era más joven de lo que Verónica recordaba. Quizás 30 años. Alta, delgada, con cabello rubio perfectamente peinado y un traje rojo que gritaba ambición. Cuando vio entrar a Mauricio, su rostro se iluminó. Cuando vio a Verónica, la sonrisa se volvió condescendiente, estudiada. «Buenos días, señora Sandoval», dijo con voz melosa. «Qué gusto verla por aquí. No sabía que le interesaran los asuntos de la empresa». «Buenos días, señorita Márquez». Verónica mantuvo su voz neutral, educada. «Mi esposo me dijo que mi presencia era necesaria». «Oh, solo una formalidad». «Cosas aburridas de papeleo legal. Nada que deba preocuparla. Nada que deba preocuparla». La misma frase que Mauricio había usado. Probablemente la habían ensayado juntos. Verónica tomó asiento en la cabecera de la mesa, el lugar que había sido de su padre. Mauricio pareció sorprendido, casi molesto, pero no dijo nada. Se sentó a la derecha de ella, Daniela a la izquierda. Poco a poco, la sala se fue llenando. Más miembros del consejo, el secretario corporativo, un notario público, y finalmente, Laura Mendoza, quien entró discretamente y se sentó al fondo de la sala. Cuando sus ojos se encontraron con los de Verónica, le hizo un gesto casi imperceptible. «Estoy aquí. No estás sola». A las 10 en punto, Mauricio se puso de pie. «Buenos días a todos. Gracias por asistir a esta junta extraordinaria de accionistas de Industrias Delgado». Su voz era firme, autoritaria, la voz del director general. «Hoy tenemos un asunto importante que tratar. Como saben, mi esposa Verónica es la accionista mayoritaria de la empresa, con el 35% de las acciones. Ella ha decidido voluntariamente transferir sus acciones a la señorita Daniela Márquez, quien ha demostrado ser una pieza invaluable para el crecimiento de nuestra compañía. Voluntariamente». La palabra resonó en la sala. Varios miembros del consejo se miraron entre sí, sorprendidos. El licenciado Ramírez frunció el ceño. Mauricio continuó. «Todos los documentos están en orden. La señora Sandoval firmó los papeles de transferencia hace 2 semanas. Hoy solo necesitamos ratificar la decisión ante el Consejo y el notario público». Sacó los documentos y los colocó en el centro de la mesa. Las hojas que Verónica había firmado aquella mañana, que parecía haber sido hace siglos. Su firma clara en cada página. «¿La señora Sandoval está de acuerdo con esta transferencia?», preguntó el notario, mirando a Verónica. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Verónica sintió el peso de las miradas. Mauricio la observaba con una mezcla de confianza y advertencia.
Daniela sonreía levemente, ya saboreando su victoria. Los miembros del consejo esperaban. Verónica abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera hacerlo, Daniela se inclinó hacia Mauricio y le susurró algo, en italiano. «È così stupida. Non capisce niente di quello que está sucedendo. Es tan estúpida. No entiende nada de lo que está sucediendo». Mauricio se rió entre dientes, respondiendo también en italiano. «Lo so. È perfetta così. Facile da controllare. Lo sé. Es perfecta así. Fácil de controlar». Verónica los escuchó hablar. Cada palabra en italiano era clara como el cristal en su mente. Estúpida. Fácil de controlar. Hablaban de ella como si fuera un objeto, como si ni siquiera estuviera presente, y creían que ella no entendía nada. El licenciado Ramírez tosió incómodo. ¿Podríamos continuar en español? No todos hablamos italiano. Daniela le lanzó una mirada condescendiente. «Oh, disculpe. Es solo que cuando uno domina varios idiomas, a veces es más fácil expresarse en otro. ¿Usted entiende?» No. El licenciado Ramírez claramente no entendía, pero no dijo nada más. Mauricio se volvió hacia Verónica. «Entonces, mi amor, ¿puedes confirmar ante el notario que firmaste voluntariamente la transferencia de acciones?» Verónica miró a Mauricio, luego a Daniela, luego a los miembros del consejo. Finalmente, a Laura, quien le hizo un gesto de ánimo. Era el momento. «No», dijo Verónica. Su voz era clara, firme. Nada de la suavidad habitual. El silencio que siguió fue absoluto. Mauricio parpadeó, como si no hubiera escuchado bien. «¿Qué?» «Dije que no. No voy a confirmar que firmé voluntariamente, porque no lo hice». Mauricio se puso pálido. «Verónica, esto no es gracioso. Firmaste los documentos. Aquí está tu firma. Firmé documentos que me dijiste que eran papeles de rutina. Documentos en inglés que asumiste que yo no podría leer. Documentos que nunca me explicaste realmente». Verónica se puso de pie lentamente. «Pero resulta, querido esposo, que sí puedo leerlos. Y los leí. Cada palabra. Cada cláusula». La sala estalló en murmullos. Daniela dejó de sonreír. Mauricio abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «Sé que planearon robarme mis acciones», continuó Verónica, su voz volviéndose más fuerte. «Sé que llevan meses conspirando. Sé de su relación, Mauricio. Sé de sus planes de irse a Europa. Sé todo». «Verónica, estás confundida». Mauricio intentó recuperar el control, forzando una sonrisa paternal. «Tal vez deberías sentarte. Esto es estresante para ti. No estás acostumbrada a estos ambientes». «¿No estoy acostumbrada?» Verónica sintió la ira subir por su garganta. «Mi padre construyó esta empresa. Crecí en estas oficinas. Soy accionista mayoritaria. Tengo más derecho de estar aquí que tú». Daniela intervino, hablando en italiano, probablemente pensando que podía excluir a Verónica de la conversación. «Mauricio, non lasciare che ti parli così. Mettila al suo posto». «Mauricio, no dejes que te hable así. Ponla en su lugar». Mauricio asintió y comenzó a responder, también en italiano. «Hay ragione. Está solo. Tienes razón. Ella solo está cito», interrumpió Verónica, también en italiano perfecto. «Cállate». El shock en la sala fue palpable. Mauricio se quedó congelado, con la boca abierta. Daniela se puso blanca como el papel. Verónica continuó, ahora alternando entre español e italiano. «Credevice non capisci? ¿Pensabas que no entendía? Ho capito ogni parola. He entendido cada palabra, cada insulto, cada mentira, ogni singolo tradimento». Se volvió hacia Daniela, mirándola directamente a los ojos. «Usted me llamó estúpida hace un momento. Dijo que no entiendo nada de lo que está sucediendo. Pero entiendo perfectamente, señorita Márquez. Entiendo que usted y mi esposo planearon despojarme de la herencia de mi padre. Entiendo que firmé documentos bajo engaño. Y entiendo que ambos me subestimaron gravemente». Daniela intentó hablar, pero Verónica levantó la mano. «No he terminado. Para su información, no solo hablo italiano. También domino inglés, francés, portugués y mandarín. Tengo una maestría en traducción e interpretación. Fui la mejor de mi clase. Pero ustedes nunca se molestaron en preguntarme nada sobre mí, ¿verdad? Para ustedes, yo solo era la esposa decorativa, la firma fácil». Se volvió hacia los miembros del consejo.
Hace 2 semanas firmé documentos que mi esposo me presentó como papeles de rutina de la empresa. No me explicó su contenido. No me dio tiempo de leerlos. Asumió correctamente en ese momento que yo firmaría sin cuestionar. Pero esa misma noche leí cada documento y descubrí que estaba firmando la transferencia de mis acciones a la señorita Márquez. El licenciado Ramírez se inclinó hacia adelante. ¿Está diciendo que firmó bajo engaño? Exactamente. Firmé sin conocimiento pleno de lo que estaba firmando, lo cual, según nuestros abogados, invalida completamente la transferencia. Laura se puso de pie desde el fondo de la sala. Con su permiso, soy la licenciada Laura Mendoza, representante legal de la señora Verónica Delgado. Tengo aquí evidencia de que la transferencia de acciones propuesta viola múltiples estatutos de la empresa. Según los estatutos corporativos originales de Industrias Delgado, cualquier transferencia de más del 10% de las acciones requiere aprobación unánime del Consejo Directivo. Esta transferencia nunca fue sometida a votación del Consejo. Mauricio intentó interrumpir. Eso es solo un tecnicismo, un detalle menor. No es un detalle menor, señor Sandoval, respondió Laura firmemente. Es la ley. Y hay más. Tenemos grabaciones de conversaciones entre usted y la señorita Márquez, donde discuten explícitamente su plan de engañar a la señora Delgado para obtener sus acciones. Conspiración para cometer fraude. Tenemos fotografías de ustedes dos en situaciones comprometedoras, y tenemos mensajes de texto donde planean irse del país una vez completada la transferencia. La sala explotó en murmullos. Los miembros del consejo se miraban entre sí, horrorizados. El notario comenzó a tomar notas furiosamente. Daniela finalmente encontró su voz. Esto es ridículo. No pueden probar nada de eso. Verónica sacó su teléfono del bolsillo de su chaqueta. ¿No podemos? Déjame reproducir algo para todos. Presionó play. La voz de Mauricio llenó la sala, clara y condenatoria. Verónica no entiende ni jota de inglés, ni de negocios. Firmó los documentos sin siquiera preguntar qué decían, como el animalito domesticado que es. Su risa cruel resonó en el silencio de la sala. 12 años casado con ella, sí. 12 largos años. Pero fue útil mientras duró. Su herencia nos abrió puertas que yo nunca habría podido abrir solo. Verónica detuvo la grabación. No necesitaba reproducir más. Los rostros alrededor de la mesa lo decían todo. Disgusto, shock, indignación. Mauricio estaba rojo, sudando. Eso fue sacado de contexto. Yo no... ¿Contexto? La voz de Verónica se elevó por primera vez. ¿Qué contexto justifica llamarme un animal domesticado? ¿Qué contexto justifica conspirar para robarme la herencia de mi padre? Se volvió hacia el consejo, y su voz se volvió más calmada pero no menos poderosa. Mi padre construyó esta empresa con sus propias manos. La levantó desde cero, y cuando murió, me dejó sus acciones porque confiaba en mí, no en mi esposo, en mí. Y yo he fallado en protegerlas. He fallado en ser la hija que él merecía. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Pero hoy eso cambia. Hoy recupero lo que es mío. Y hoy me aseguro de que el legado de mi padre no caiga en manos de personas que solo buscan beneficio personal. El presidente del consejo directivo, el señor Vega, un hombre mayor que había sido amigo de su padre, se puso de pie. Sus ojos, normalmente cálidos, estaban llenos de furia contenida. Señor Sandoval, señorita Márquez, su voz retumbó en la sala. Lo que acabo de escuchar es la conspiración más vergonzosa que he presenciado en 40 años de carrera empresarial. Intentar despojar a la hija de Ernesto Delgado de su legítima herencia, engañarla aprovechándose de la confianza matrimonial, y luego tener el descaro de hablar de ella en términos tan despectivos. Se volvió hacia Verónica, y su expresión se suavizó. Verónica, tu padre fue mi mejor amigo. Trabajamos juntos durante 30 años. Y déjame decirte algo. Él estaría orgulloso de ti en este momento. Orgulloso de tu valentía, de tu inteligencia, de tu fortaleza. Verónica sintió lágrimas amenazando con salir, pero las contuvo. Todavía no. Todavía no había terminado. Gracias, señor Vega, respondió con voz firme. El señor Vega se volvió hacia Mauricio, quien se había hundido en su silla, todo el color drenado de su rostro. Señor Sandoval, como presidente de este consejo, solicito formalmente su renuncia inmediata como director general de Industrias Delgado.
Su conducta ha sido no solo poco ética, sino potencialmente criminal. Espere. Mauricio se puso de pie bruscamente, recuperando algo de compostura. No pueden hacer esto. Yo he dirigido esta empresa durante 7 años. He duplicado las ganancias. Ha abusado de su posición de confianza, interrumpió otro miembro del consejo, la señora Domínguez, una mujer de 50 años con expresión severa. Ha conspirado para cometer fraude. Ha utilizado información privilegiada en su beneficio personal. ¿Realmente cree que vamos a permitir que continúe al frente de esta compañía? Daniela intentó levantarse. Yo no sabía que esto era ilegal. Mauricio me dijo que... Señorita Márquez, la voz de Laura cortó el aire como un cuchillo. En la grabación que acabamos de escuchar, usted participa activamente en la conspiración. Discute los detalles del plan. Se burla de la señora Delgado. No puede alegar ignorancia cuando hay evidencia de su participación directa. Daniela abrió la boca. Luego la cerró. Sus manos temblaban sobre la mesa. Toda la seguridad arrogante que había mostrado al inicio de la junta había desaparecido. Era solo una mujer joven que había apostado por el caballo equivocado y ahora enfrentaba las consecuencias. El notario público, quien había estado tomando notas todo este tiempo, levantó la vista. Señores, debo informarles que, basándome en lo que he presenciado aquí, tengo la obligación legal de reportar este caso a las autoridades correspondientes. Hay evidencia clara de intento de fraude, conspiración y posiblemente otros delitos que deberán ser investigados. Mauricio se volvió hacia Verónica, y por primera vez había pánico real en sus ojos. Verónica, por favor, podemos hablar de esto. En privado. Somos esposos. 12 años juntos deben significar algo. Verónica lo miró. Este hombre que había compartido su cama durante 12 años. Este hombre que había besado en el altar, prometiendo amarla y respetarla. Este hombre que la había llamado un animal domesticado. Simple. Útil mientras duró. Tienes razón, Mauricio. 12 años deberían significar algo. Deberían significar confianza, respeto, amor. Pero para ti nunca significaron nada de eso, ¿verdad? Solo significaron acceso. Acceso a la empresa de mi padre. Acceso al dinero. Acceso al poder. Eso no es cierto. Yo te amé. No. La palabra salió con una firmeza que sorprendió incluso a Verónica. No me amaste. Nunca me amaste. Me usaste. Hay una diferencia. Y ahora vas a enfrentar las consecuencias de tus acciones. Se volvió hacia el señor Vega. Acepto la renuncia del señor Sandoval como director general. También solicito que la señorita Márquez sea removida de su posición inmediatamente. Y solicito que se inicie una auditoría completa de todas las transacciones realizadas bajo la dirección del señor Sandoval en los últimos 2 años. Quiero saber si hay más irregularidades que no hemos descubierto. El señor Vega asintió. Así se hará. ¿Algo más? Verónica respiró hondo. Esto era lo más difícil. Sí, solicito ser considerada para el puesto de directora general interina mientras se busca un reemplazo permanente. El silencio que siguió fue diferente. No de shock, sino de consideración. Los miembros del consejo se miraron entre sí. Verónica, dijo el licenciado Ramírez con cuidado, entendemos tu posición como accionista mayoritaria, pero dirigir una empresa de este tamaño requiere experiencia en gestión, en finanzas, en idiomas, interrumpió Verónica, en negociación internacional, en entender contratos complejos en múltiples idiomas, en ser subestimada y aún así encontrar la manera de triunfar. Hizo una pausa. Sé que no tengo experiencia formal como ejecutiva, pero conozco esta empresa mejor que nadie. Crecí aquí. Mi padre me enseñó cada aspecto del negocio antes de morir, y he pasado los últimos 12 años observando, escuchando, aprendiendo, aunque nadie notara que lo hacía. La señora Domínguez sonrió ligeramente. Interesante propuesta, pero dirigir una empresa no es solo observar. Lo sé, por eso no pido el puesto permanente. Solo interino. 3 meses. Denme 3 meses para demostrar que puedo hacerlo. Si fallo, acepto que contraten a alguien más, pero denme la oportunidad de honrar la memoria de mi padre, de demostrar que su hija no es la mujer simple que todos creyeron que era. El señor Vega la observó durante un largo momento. Luego miró a los otros miembros del consejo. Uno por uno fueron asintiendo. Muy bien, dijo finalmente.
3 meses, pero tendrás supervisión directa del consejo y necesitarás contratar a un director financiero experimentado que te asesore. Acepto todas las condiciones. Entonces está decidido. Verónica Delgado es nombrada directora general interina de Industrias Delgado, efectivo inmediatamente. Mauricio se puso de pie bruscamente, tirando su silla. Esto es absurdo. Ella no sabe nada de dirigir una empresa. La van a hundir en 3 meses. Señor Sandoval. La voz del señor Vega era fría como el hielo. Le sugiero que abandone estas instalaciones inmediatamente. Su presencia ya no es requerida ni deseada. Y le recomiendo encarecidamente que busque asesoría legal. La va a necesitar. Mauricio los miró a todos, buscando algún aliado, alguna cara amigable. No encontró ninguna. Finalmente, tomó su maletín y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia Verónica una última vez. «Vas a arrepentirte de esto». «No», respondió Verónica tranquilamente. «Lo único de lo que me arrepiento es de haber perdido 12 años siendo alguien que no era». Mauricio salió, azotando la puerta. El sonido resonó en la sala como un punto final. Daniela intentó seguirlo, pero Laura bloqueó su camino. «Señorita Márquez, necesito que se quede. Tenemos que discutir los términos de su salida y la posible restitución de cualquier beneficio que haya obtenido de esta conspiración». Daniela se derrumbó en su silla, enterrando la cara en sus manos. Los sollozos que salieron de ella podrían haber generado simpatía en otro contexto. Pero aquí, ahora, después de todo lo que había hecho, solo sonaban vacíos. La junta continuó durante otra hora. Se discutieron los detalles de la transición. Se asignaron responsabilidades. Se planeó la auditoría. Y en todo momento, Verónica estuvo presente, participando, preguntando, demostrando que no era la mujer silenciosa que habían creído conocer. Cuando finalmente terminó, cuando todos se fueron y solo quedaron Verónica y Laura en la enorme sala de juntas, Verónica finalmente permitió que las lágrimas cayeran. Laura la abrazó, dejándola llorar en su hombro. «Lo lograste. Estoy tan orgullosa de ti. Tengo tanto miedo, Laura. ¿Y si no puedo hacerlo? ¿Y si Mauricio tenía razón y hundo la empresa? No vas a hundirla. Eres brillante, capaz, y tienes algo que Mauricio nunca tuvo: integridad». Laura se apartó, mirándola a los ojos. «Tu padre estaría tan orgulloso de ti». Verónica asintió, secándose las lágrimas. Se acercó a la ventana, mirando la ciudad que se extendía abajo. Desde aquí, desde el 10º piso del edificio que su padre había construido, todo parecía posible. Su teléfono sonó. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrió. «Vas a pagar por esto. Nadie me humilla así. Mauricio». Por supuesto. Verónica borró el mensaje sin responder. Ya no tenía poder sobre ella. Ya no podía asustarla. Durante las siguientes semanas, la vida de Verónica cambió completamente. Se mudó de la casa que había compartido con Mauricio a un departamento más pequeño pero propio. Inició los trámites de divorcio. Y cada mañana se despertaba a las 6, se ponía uno de sus trajes profesionales y se dirigía a las oficinas de Industrias Delgado. Los primeros días fueron difíciles. Los empleados la miraban con curiosidad, algunos con escepticismo. La esposa decorativa ahora era la jefa. Pero Verónica se ganó su respeto poco a poco, con decisiones inteligentes, con escuchar antes de hablar, con admitir cuando no sabía algo y buscar ayuda. Contrató a un director financiero experimentado, el señor Ortiz, quien se convirtió en su mentor y aliado. Reorganizó el departamento de mercadotecnia después de la salida de Daniela. Y más importante, comenzó a explorar expansión internacional, usando sus habilidades lingüísticas para negociar contratos en Europa y Asia que Mauricio nunca había podido conseguir. Al final del primer mes, las ganancias habían aumentado un 8%. Al final del segundo, un 15%. Al final del tercer mes, cuando llegó el momento de la evaluación del consejo, Industrias Delgado estaba en su mejor momento financiero en 3 años. El señor Vega la llamó a su oficina el último día del período de prueba. Verónica entró con el corazón latiendo fuerte, preparada para cualquier cosa. «Siéntate, Verónica». Ella se sentó, con las manos entrelazadas en su regazo. «He hablado con todos los miembros del consejo. Hemos revisado los números.
Hemos observado tu desempeño. Hizo una pausa que pareció eterna. Y hemos tomado una decisión. Verónica contuvo la respiración. Queremos ofrecerte el puesto de directora general. Permanente. Si lo aceptas, por supuesto. Las lágrimas llegaron de nuevo. Pero esta vez eran de alegría, de alivio, de victoria. Lo acepto, dijo con voz temblorosa. Lo acepto con honor. El señor Vega sonrió, y por primera vez, Verónica vio en él al amigo que su padre había tenido. Tu padre estaría orgulloso, mija, muy orgulloso. Esa noche, Verónica fue sola al cementerio. Se arrodilló frente a la tumba de su padre, con las flores que había comprado en el camino. Lo hice, papá, susurró. Protegí tu legado, protegí las acciones, y voy a hacer que esta empresa crezca como nunca imaginaste. Te lo prometo. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles alrededor, y Verónica sintió, en ese momento, que su padre la escuchaba. 6 meses después, Verónica estaba en su oficina revisando contratos para una expansión en Italia, cuando su secretaria entró con expresión nerviosa. Señora Delgado, hay alguien aquí que quiere verla. Dice que es urgente. ¿Quién es? Su ex esposo, el señor Sandoval. Verónica sintió un nudo en el estómago, pero su voz fue firme. Hazlo pasar. Mauricio entró. Se veía diferente, más delgado, con ojeras profundas, con el traje menos impecable que antes. Los meses no habían sido amables con él. Verónica. Su voz era suave, casi suplicante. Mauricio, ¿qué quieres? Necesito hablar contigo, sobre todo lo que pasó, sobre nosotros. No hay un nosotros. El divorcio fue finalizado hace 3 meses. Lo sé, pero he tenido tiempo de pensar, de reflexionar, y me di cuenta de que cometí el error más grande de mi vida. Tú eres increíble, siempre lo fuiste, y yo fui demasiado estúpido para verlo. Verónica lo observó. Parte de ella, la parte que había sido la esposa sumisa durante 12 años, quería creerle. Quería creer que había cambiado, que se había dado cuenta de su error. Pero la mujer en la que se había convertido sabía la verdad. No viniste aquí porque te diste cuenta de mi valor, Mauricio. Viniste porque perdiste. Perdiste tu trabajo, tu estatus, tu acceso al poder. Y crees que si me convences de perdonarte, podrás recuperar algo de eso. Eso no es. Sí lo es. Verónica se puso de pie. Y la respuesta es no. No te voy a perdonar. No voy a darte otra oportunidad. Y no voy a permitir que vuelvas a entrar en mi vida. Verónica, por favor. Adiós, Mauricio. Que tengas una buena vida. Llamó a seguridad. 2 guardias escoltaron a Mauricio fuera del edificio. Verónica lo vio irse desde su ventana. Vio cómo se alejaba en un taxi viejo, tan diferente del Mercedes que solía conducir. Y no sintió nada. Ni tristeza, ni satisfacción, ni rabia. Solo paz. Laura entró poco después, con 2 cafés en la mano. Escuché que Mauricio estuvo aquí. Sí, vino a pedir otra oportunidad. ¿Y? Y le dije que no. Laura sonrió. Bien hecho. Se sentaron juntas, tomando café, mirando la ciudad desde el 10º piso. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo? Dijo Verónica después de un momento. Mauricio y Daniela me hicieron un favor. Me forzaron a despertar, a recordar quién era yo antes de convertirme en la señora Sandoval, a recuperar mi voz. A veces las traiciones más grandes nos llevan a nuestras mayores transformaciones. Sí, pero aún duele pensar en los años que perdí. No los perdiste, los viviste, y te trajeron hasta aquí. Verónica asintió, sabiendo que Laura tenía razón. 1 año después del día de la Junta, Industrias Delgado había abierto oficinas en Roma, París y Shanghái. Las ganancias se habían triplicado, y Verónica Delgado era reconocida como una de las empresarias más brillantes de su generación. Cuando le preguntaban en entrevistas cómo había logrado tanto en tan poco tiempo, siempre respondía lo mismo. Nunca subestimen a alguien por su silencio. A veces, los que observan en silencio son los que ven más claramente. Y cuando le preguntaban qué consejo daría a otras mujeres, su respuesta era simple. Conozcan su valor. Nunca permitan que nadie los haga sentir menos de lo que son. Y cuando llegue el momento de hablar, háganlo con toda su fuerza.
porque su voz importa. Siempre ha importado. Espero que esta historia les haya dejado algo en qué pensar. Nos vemos en el próximo video, donde compartiré más historias que nos recuerdan la importancia de nunca perder nuestra esencia. Hasta pronto.